quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Pues Carlos, yo creo que de la visita del Papa Francisco, yo creo que dos cosas que para mí han marcado esto. Yo siento que el Papa vino pues a poner orden dentro de la Iglesia Católica, a evitar ese tanto socialité que tienen muchos cardenales. Sí es importante porque obviamente se le recibió y se le hicieron los honores como jefe de Estado. Se le recibió por primera vez, es la primera vez que México recibe un papa con los honores que corresponden. El discurso que dio Enrique Peña Nieto creo que estuvo acorde. El discurso que dio el papa también fue: señores, pongan sus barbitas a remojar, la corrupción. ¿Te parece que vayamos cronológicamente? Sí, claro. A ver. El Papa sale de Italia y hace una escala en Cuba. La Habana. Con este líder ortodoxo. Así es. Kirilo. Que es un acontecimiento. Sí, claro. Que haya sido en Cuba, no fue en Rusia, no fue en otro lado, fue ahí. Eso es muy relevante. Dice, si voy a cruzar el charco, pues una vez veo al Señor, que es muy importante, ¿no? Sí, pues, de otra iglesia. La segunda no más católica. Es la segunda más grande. Y tú te acuerdas que cuando estuvo en Estados Unidos se reunió con todos los líderes de las diferentes iglesias ahí en Nueva York, como diciendo, somos una sola cosa. Bueno, quien empezó con todo ello fue Juan Pablo II. Sí, él se reunió con los judíos ortodoxos, con los anglicanos, con los todos. Ya llega a México y lo que se dice es que fue un show VIP en el aeropuerto. Las luces, los cantantes de Televisa, el mariachi, que era demasiada parafernalia. Se veía muy abrumado el Papa cuando llegó. O sea, Estoy cansado del viaje. Agradecido, pero demasiadas luces y luego los cantantes y... Bueno, acuérdate que él es sencillo, pero, sí. pero hay una situación real, Carlos. Digo, yo creo que después del fallecimiento de Juan Pablo II, y Juan Pablo se sentía mexicano, Sí. y ya en algunas ocasiones se le había invitado al Papa Francisco a acudir a México, Sí. y había dicho que no. No había las condiciones. No había las condiciones. Entonces el hecho que se diera, bueno, recuerda que el 83% de los mexicanos somos católicos. Sí. Sí. El fervor hacia el catolicismo pues es muy fuerte. Digo, me queda claro que vamos, lo que se pudo hacer en el aeropuerto, ya de ahí pues se fue a descansar a la Anuncia, y al día siguiente acudió. Y sí salió un ratito a agradecer. Salió un ratito. Al día siguiente, bueno, salió de la Anunciatura. Va a Palacio Nacional. Rumbo a Palacio Nacional. Ahí fue la recepción. Sí. Creo que te decía, ¿te acuerdas que te decía? Va a haber polémica de que por qué el Papa va a Palacio Nacional. Carlos, yo creo que el Vaticano es un estado. Sí. Obviamente yo creo que digo, ya no es el rompimiento iglesia. Antes de salir a hacer la separación iglesia-estado. Así es. Entonces yo creo que estuvo bien. Digo, si en línea, imagínate, en todas las transmisiones estuvo pasando sus esposas. Tiempos oficiales. Sí, no, pero no se brincan. Estoy de acuerdo, Carlos, Sí. estoy de acuerdo, Sí. pero yo creo que si hablamos de que no se tenía que politizar esto, Ajá. digo, hubo propaganda de los partidos políticos y también del Instituto Nacional Electoral. Pero no del gobierno federal. Carlos, no del gobierno federal, pero yo creo que no era yo creo que se pudo haber hecho algo Eso sí. para que no se manejara. Sale de Palacio Nacional y así como la carrerita, así, le entrega las llaves de la ciudad Miguel Ángel Mancera. Sí. No hubo una ceremonia que tenga que estar la Asamblea Legislativa, así como que aquí te las doy y le dice el Papa, ¿y qué abro con esto? Dice, con las llaves. O sea, ¿Qué abro? ¿Qué abro con esto, no? O sea, gracias. Y se va a la catedral y la nota fue que estaba vacío el Zócalo. Carlos, mira, yo creo que hay una cosa que es importante. No estuvo como, vamos, lo hemos visto en las visitas anteriores, en este caso de Juan Pablo II, Sí. porque los filtros de seguridad, Carlos, fueron impresionantes. Eso fue. Impresionantes. Entre que boleto, entre que te ponían el brazalete para entrar a catedral. Ajá, sí. En fin, fue una manera, los controles fueron muy fuertes. Entonces hubo gente que prefirió mejor quedarse a verlo en casa. Sí. Sí, o pararse en alguno de los lados donde iba a pasar para
para verlo. Y bueno, fue lo que sucedió. Yo también te informo que dentro de lo que es la valla, desde la anuncia hacia lo que fue Palacio Nacional, sí había en ciertos lugares mucha gente, Sí. pero en otros era poca, Digo, independientemente de todos los cortes de circulación. No, una locura para la gente del fue un DF. fue un caos, pero bien valió la pena. No, sí, Bien valió el la tema pena. era ese, ¿por qué estaba vacío el Zócalo? No fue por falta de fe. Y Había no- controles, y no vacío. pero no estaba lleno como No, con Carlos, cualquier mitin estamos político, concierto hablando- gratuito ahí en... Sí, pero estamos hablando la de plaza. que te gusta un 70%. Sí, y no demerita, pero decía, No. bueno, ¿quién dio la orden o por qué no se permitió el acceso? Que por seguridad. Lo interesante fue lo que pasó adentro, con los obispos. Sí. Qué duro mensaje les dio. Carlos, a eso es a lo que iba. Eso es a lo que iba. Yo creo que fue poner orden porque yo creo que ahí hubo algunas posiciones muy interesantes y yo creo que algunos cardenales se sintieron Sí. agraviados. Sobre todo Norbertito Rivera, que tuvo que cambiar el báculo de oro por el de plata, porque pues, es el jefe más humilde y él acá luciéndose. Dice, no quiero príncipes. Así lo dijo. No quiero Quiero príncipes. príncipes. Entonces yo creo que esto, Carlos, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Que les dice, ¿tienes algo que decirse? Como hombrecitos, dígaselo en la cara, de frente. Así es. No. Que... Carlos, eso te habla dentro de lo que es la política dentro de Claro, la la iglesia. hay, claro Sí. que la hay. Digo, si nosotros vemos afuera la situación, pues imagínate. Sí. Y bueno, ya de ahí La basílica. a la Basílica de Guadalupe. Fíjate que me dio gusto y alegría ver la transmisión de la misa, porque fue muy sencilla, Carlos, muy sencilla. Hubo gente de todo tipo, digo, altos funcionarios, digo, estuvo presente el presidente de la República, Ajá. la primera dama, Sí. secretarios, pero hubo público, hubo gente también, vamos, que llegó, Sí, que se le permitió el ingreso, las pantallas, el coro, pero hay algo que a mí me marcó, que fue cuando se posó ante la Virgen de Guadalupe. Le dijo, a mí no me anden carrereando, no me digan que el tiempo, que si lo que sigue. Él pidió tiempo libre para orar, para contemplar a la morenita, como le Sí, llaman. porque obviamente no conocía realmente, digo, en fotografías, pero no conocía la Basílica de Guadalupe y menos conocía, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que obviamente ya ha sido investigado por Ese milagro, esa... miles de gentes, o sea, y es algo real, ¿no? Sí. Obviamente yo sí la puedo conocer, vamos, Sí, espiritualmente, claro. pero esa imagen Estaba en como una tal, conexión de veras conmovedora, una Sí. conexión entre ellos. Sí. Entonces, bueno, pues eso fue importante y yo creo que fue lo más interesante, lo que fue catedral, la La llamada de basílica, atención, sí. donde ya que dejaran de príncipes consortes. Digo, Carlos, es muy claro el llamado de atención. Completamente. Sí. Que no se olviden de sus párrocos, a los obispos. Oigan, Claro. atiéndanlos. Carlos, mira, anteriormente, ¿qué pasaba? Llegaba una madre, sí, con su hijo, a quererlo bautizar y decía, papá, pues no tiene, entonces no te lo bautizo. Exacto, así es. No te lo bautizo. Así es. A ver, perdón, o sea, y como así muchas cosas, Carlos, que lamentablemente sucedían dentro de la religión, y otra de las cosas que fue muy importante, no se va a permitir los abusos sexuales, la pederastía. Entonces, Es uno de los grandes temas de su visita. sí, Es una entonces, herida abierta sí, en la tierra de Marcial Maciel, Así el mismo es. Norberto Rivera, que ha sido acusado de proteger a varios padres, al padre Aguilar, a cambiarlos de parroquia, no se soluciona. yo creo que tarden en hacer muchos cambios, Carlos. En eso está, ¿no? No ha de ser sencillo. O sea, no tiene el poder absoluto el Papa, o sea, tiene que ir con tiento. Sí, pero yo creo Entiendo. que, Carlos, yo me acuerdo, digo, yo creo que a ti también te pasó y a muchos de ustedes, amigos, les ha pasado, que anteriormente la conexión que había con algún cura en especial, sí, era algo Sí. muy interesante porque podías llegar, podías platicar, era tu guía, era tu amigo,
Sí. Sí. Y buscaba Toda la la manera confianza, la buscaba cercanía. la manera de involucrarse para ayudarte, no para ver cuánto podías dar. Sí. Y son situaciones en las cuales yo creo que la iglesia tiene que cambiar. Hay curas que son sensacionales, que son muy humanos, que son muy nobles. Hay otros que lamentablemente, híjole, como que la sotana les queda grande, Solo con buscan, con el digo, debido respeto. se entiende que hacen gestoría, pero ya no hay Ya no hay eso. Sí. ese espíritu, esa conexión. Y bueno, el día de ayer, sábado, pues Carlos, yo me quedo, digo, en Ecatepec fue un mundo de gente, más de 300,000 Sí, gentes. que 600,000. Sí, vamos, sí, pero más aparte lo de las, No. las vallas, todo. Hablas de más de 1,000,000 de personas, Más ¿no? de 1,000,000 de personas. Fue recibido por el gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila. Rubiel Ávila. Obviamente Ecatepec es el municipio más poblado, Sí. De nuestra Y mira, República Catepec Mexicana. no existía como obispado, como No. diócesis. No. Quien la inauguró, tú te acuerdas, fue Onésimo Onésimo Cepeda Cepeda. Silva, Onésimo que era Cepeda corredor Silva. de bolsa, banquero, amigo de Slim, No, que pertenecía a la teología de la liberación, que despachaba acá en la iglesia de Santa Catalina, que fue rector del seminario, gran predicador y que Gran. luego fue obispo de Catepec. Obispo de Ecatepec. No, y pues nada más rodeado de puros políticos Sí, claro. Él, y políticas. y políticas. Dejo. No, sí. No, pues, Hombres políticos, mujeres políticas. Sí, claro. Estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Pero luego ya viste que acabó con un como derrame, con un problema. Sí. Dicen que hay un Dios, ¿no? Hay un Dios. Pero bueno. Entonces, que ya nos vamos a un corte y continuamos. Y continuamos con el tema del Papa Francisco en México. Quien resulte responsable